A usted, mi estimado Carlos, por la invitación y a tus órdenes para poder absorber las preguntas, inquietudes respecto a nuestra alma mater. Bueno, hemos alcanzado este reportaje. ¿Siente usted que hay algo nuevo en la universidad? Porque, bueno, pues hemos tenido tantos aniversarios, pero al parecer no han sido iguales que esta última. Efectivamente, creo que están cifradas las esperanzas de toda la comunidad universitaria en una posibilidad de que la universidad salga de la crisis en la cual se encuentra. Una crisis que viene todavía de años anteriores y es una consecuencia de los problemas sociales y políticos que se generaron en nuestra región. Y creo que ya no se puede seguir administrando la crisis, eso es lo que decimos, sino que hay la necesidad de hacer cambios urgentes para hacer que la universidad se modernice, logre calidad y finalmente se inserte de la manera más adecuada, no solo en su entorno, sino en el entorno global como es ahora, ¿no? Ahora, seguramente este aniversario hubiera sido diferente, no hubiera tenido la connotación del caso si es que el rector encargado fuera candidato, por ejemplo. Correcto, es una percepción, sí, esos son elementos que distorsionan todo un proceso. En este caso hay que reconocer, y lo he manifestado de manera personal en el Consejo Universitario, creo que de manera ética, responsable, universitaria, el señor rector encargado ha decidido no participar en el proceso. Se pone de costado y dice, esto debe caminar como debiera ser. Efectivamente, y eso es un gesto que hay que reconocer, el que genera gobernabilidad, reinstitucionaliza a nuestra universidad y genera todo un proceso electoral del cual hay muchas esperanzas. Creo que vamos a tener que finalmente realizar lo que sea necesario, lo que sea urgente para que nuestra universidad no sigamos diciendo que solo es la segunda universidad fundada en el país, sino una de las mejores universidades. No vivir de nuestros títulos, sí, ni sí, pensando de las cosas que podemos tener pues, del pasado, ¿no? Pero hemos tenido, por ejemplo, un certamen donde han estado rectores, han venido rectores de otras universidades, se ha hecho esto que se denomina la Declaración de Ayacucho. Creo que podemos empezar a trascender y jugar, como se dice, ligas mayores, ¿no? Sí, miren, la ley universitaria 30.220, dentro de las 12 universidades emblemáticas del país, considera a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Y creo que es un aspecto importante, y la ley misma señala que nos daban plazo de 180 días para elaborar lo que se denomina el programa de fortalecimiento para el logro de la calidad universitaria, cosa que ya se ha logrado y finalmente está presentado ante el Ministerio de Educación, un programa de fortalecimiento de la calidad por 380 millones para su ejecución en 3 años. Y miren, ya el Ministerio de Educación ha dado una primera muestra de implementación al destinar posiblemente un presupuesto de 12 millones adicionales para el siguiente año. Sería la primera universidad en el país que recibe finalmente un presupuesto de esa naturaleza, y conforme tenga mayor capacidad de gasto, calidad de gasto, la puede ir incrementando. De ejecutarse los 380 millones en 3 años, se duplicaría el presupuesto, que es de 131 millones cada año. Entonces creo que estamos ante la posibilidad de que la universidad pueda, su agenda pendiente, las necesidades pendientes que existen de capacitación, infraestructura, servicios, puedan ser una realidad. Creo que hay que saberla capitalizar y estamos en esa medida trabajando, creo que la comunidad universitaria, con la esperanza de que la universidad tenga pues un futuro distinto, ¿no? Ahora, esto significa de que, bueno, pues hay que construir la universidad mirando para adentro, pero no solo para adentro, sobre todo para afuera. Y en muchos de los casos creo que no hay ninguna entidad de Estado que pueda menospreciar a una universidad como San Cristóbal. No, para nada. La Universidad de Huamanga, entre los años 59 y 80, tuvo pues unas épocas que algunos dicen académica, de oro, de gloria, y ciertamente entre el 80 y el 2000, derivado de los problemas sociopolíticos, hemos tenido dificultades.
y haciendo un diagnóstico de qué es lo que está pasando en la universidad. Mire, hay condiciones internas y externas. Las condiciones internas es que hemos perdido valioso capital humano, tanto docentes como estudiantes. Los años de la violencia nos ha pasado la factura. Totalmente, Carlos. Mira, San Cristóbal. Tanto es así que nuestra población estudiantil cayó a la mitad, casi 5.000 estudiantes. Y esta universidad, a raíz de eso, de perder una gran cantidad de capital humano, finalmente las investigaciones, la proyección, etcétera, se deterioraron. Y lo que es más importante, la cultura organizacional de una institución finalmente se ve seriamente afectada. Recordemos también que la infraestructura, como caso Hualpachaca, Guayapampa, transportes, la imprenta, el comedor, la residencia, fueron afectados seriamente. Entonces, siempre se ha estado exigiendo al Estado, así como a reparaciones personales, que hay una reparación colectiva en la universidad. Creo que esto del programa de fortalecimiento lo hemos elaborado, porque yo participé de esa comisión, con ese objetivo, de que en realidad todo aquello que se destruyó se vuelva nuevamente a poner y sobre eso comencemos a construir la nueva Universidad de Huamanga. Claro, y eso significa no solo exigir, sino, bueno, pues hacer gestión, ¿no? Marketearse, estar en la escena, porque si no, no hay posibilidades de poder alcanzar, bueno, oportunidades que hay, ¿no? Sí. Que en realidad necesitamos únicamente capitalizarlas y tomarlas, pero con iniciativa. Correcto. Mira, por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hace 3 años tenía un presupuesto de 15 millones. Actualmente, Carlos, tiene 150 millones. De esos 150 millones no hemos logrado traer todavía un sol para la universidad y para Ayacucho. Creo que tenemos el compromiso y el deber de que una buena parte de ese dinero que el Estado financia para investigaciones que realizan la universidad en alianza con empresas, con otras organizaciones, finalmente puedan llegar a Ayacucho. Y creo que está en la decisión de cómo hacerlo, de organizarnos mejor, que la universidad, en primer lugar, tenga la capacidad de ejecutar todo su presupuesto. Y en esa medida podrá demandar un mayor presupuesto. Creo que eso es un aspecto importante en el cual tenemos que trabajar todos para mejorar, ya sea parte de tener el presupuesto, la cooperación internacional, la cooperación técnica y diversos otros mecanismos. Que antes se tenía, ahora casi no se tiene, ¿no? Efectivamente, mira, teníamos la cooperación técnica suiza, que con el programa de pastos, el programa de frutales, el programa de ganadería andina, tubérculos, cultivos andinos. Había un centro de capacitación campesina que era un referente de desarrollo rural, no solamente en la región, sino para todo el país. Efectivamente. Mira, era la forma de vincularse a la universidad. Recordarás también que en Alpachaca funcionaba la Escuela de Educación Intercultural, cuando en esos tiempos todavía no se tenía mucho concepto de cómo podía hacerse ese trabajo. Creo que la universidad ha sido pionera y va a seguir dando lauros. El asunto es que nos organicemos mejor, que la comunidad universitaria decida realmente, como colectivo, asumir nuevos retos. La universidad como organización está preparada. Yo digo siempre, mi estimado Carlos, para la universidad no es una gran novedad hacer trabajo de investigación y extensión ligada al desarrollo social y económico. Ya lo hicimos, hay que retomarlo y hay que mejorarlo y relanzar a la universidad en esa lógica. Bueno, nosotros vamos a hacer un alto para seguir conversando con el doctor Homero Ango, candidato al rectorado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Vamos a regresar. Bueno, estamos con el doctor Homero Ango, candidato al rectorado de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Doctor Homero, ahora sí vamos a hablar del tema propiamente electoral, ¿no? Usted ha alcanzado 42.25, le faltó algo más de 7 puntos para tener el 50%. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se logró esa barrera desde un primer momento? Sí, en principio, por favor, permíteme agradecer realmente a todos los colegas docentes y a los jóvenes estudiantes que respaldaron esta propuesta,
indudablemente que cuando hay 3 candidatos en el escenario, es un poco complicado lograr más del 50%, porque se fracciona, como entenderás. Y aparte de que se comenzó a dar toda una contracampaña para quizás influir en la comunidad universitaria, pero muy meritorio, muy agradecidos, y todos lo tomamos con mucha responsabilidad y mucha humildad este reto, y seguimos trabajando para finalmente llegar a ser una opción de gobierno. Bueno, y por ahí se dice que el segundo y el tercero juntarían y tendrían la posibilidad de convertirse en primera fuerza. ¿Cómo lo ve usted? Puede ser una posibilidad. Usted sabe, en el asunto democrático estos aspectos se dan. Lo único que podemos decir, estamos trabajando intensamente, tanto a nivel de los colegas docentes como a nivel de los estudiantes, para plantear un conjunto de propuestas que no solo sean propuestas sin fundamento, demagógicas, vacías, sino propuestas que tengan asidero legal, presupuestal y técnico. Creo que eso es lo responsable y eso es lo que corresponde a la universidad. Ahora, el respaldo mayor ha tenido incuestionable en docentes. Eso mismo no ha ocurrido en estudiantes. ¿Qué ha pasado? En nuestra lectura hemos estado haciendo un balance, un análisis. Creo que no tuvimos la estrategia adecuada para llegar y explicar en realidad a cada salón, a cada grupo de estudiantes, como se hizo, y es un asunto que vamos a retomar porque por falta de información, a veces no basta el que podamos tener afiches o podamos tener otros mecanismos de información, pero creo que lo que faltó es un poco más ser agresivos y poder finalmente dar información correcta, ¿no? Bueno, sí, el presidente Humala, cuando no alcanzó, ¿no?, la cifra que se esperaba, dijo: yo hago una hoja de ruta para convocar a otros actores. ¿Usted está pensando lo mismo? Bueno, lo que ocurre es, estamos convocando a los docentes en base a la propuesta que tenemos. Queremos nosotros impulsar un gran acuerdo universitario que nos permita establecer los términos de una visión compartida de futuro, en la posibilidad de que los actores involucrados, docentes, estudiantes, egresados y trabajadores administrativos, podamos asumir compromisos para lograr que la universidad en principio se modernice. ¿Cuáles son esos términos? Nos pondremos de acuerdo. ¿Qué aspectos necesitamos para que la universidad siga formando profesionales de calidad, las investigaciones sean pertinentes y hay una transferencia real de los conocimientos y las tecnologías a la sociedad? Nos pondremos de acuerdo. Los términos de gobernabilidad y de cambio necesarios tienen que darse en un contexto de consenso. Creo que no va a haber otro mecanismo que permita en realidad que la institucionalidad se fortalezca y la gobernabilidad se dé. En ese contexto es que convocamos a todos para sumarse a este colectivo de San Cristóbal por el Cambio, que el objetivo es hacer que la universidad finalmente retome sus principios fundacionales y de reapertura y los contextualice en el mundo actual y permita, por ejemplo, ¿por qué no?, su internacionalización. Bueno, hay aspectos fundamentales. Por ahí se dice que la universidad necesita generar consensos, necesita tener un liderazgo, porque hay que romper pequeños poderes, hay que romper cosas, y eso va a significar liderazgo, consenso. ¿Cómo lo ve usted ese tema? Sí, el modelo de universidad que tenemos genera precisamente esos pequeños grupos de poder al tener, por ejemplo, facultades. Entonces, cada facultad termina siendo un pequeño grupo de poder en la cual existe todo un conjunto de mecanismos de manejo, pero creo que dentro de la administración moderna es necesario que podamos establecer criterios, principios en los cuales podamos trabajar de manera articulada, de manera que podamos hacer sinergia varias facultades, por ejemplo, sin necesidad de fusionarlos. Yo podría señalar que hay la necesidad, por ejemplo, que todas las ingenierías, no en una gran facultad, sino
en lo que se denominaría un centro universitario, que en la práctica sería una unidad ejecutora, pudieran estar todas juntas. Mire, el año pasado teníamos 137 millones de presupuesto y resulta que al término del año no hemos llegado ni al 50%, 42.7% el año pasado. Este año estamos casi en la misma tendencia, tenemos 131 millones, 6 millones menos que el año pasado, y al mes estamos hablando de hoy día, en la página de consulta amigable del MEF, verificada 27%. Con esa tendencia no vamos a superar ni el 50%, creo. 25%, de repente raspando el 60%. Exacto, mire, entonces necesitamos que la universidad se organice para lograr calidad de gasto, eficiencia en el gasto. Por eso planteamos ese modelo que te comento, que sería una forma de que todas las ingenierías, por ejemplo, podrían tener su propio aparato administrativo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como hay una sola OPI, por ejemplo, Oficina de Proyectos e Inversiones, resulta que todas las necesidades de infraestructura, comedor, residencia, equipamiento, fortalecimiento de capacidades, llegan a esa sola oficina. Ahora, ¿eso no significaría mayor burocracia universitaria? Si es que fuera por cada facultad, en realidad sería burocratizarla. Pero en cambio, si tenemos unas 3 fuertes que finalmente puedan lograr que se gaste al 100%, sería lo ideal. Es más, nosotros apostamos, por ejemplo, para que en el Valle de Río Apurímac no solamente esté pues la carrera de ingeniería agroforestal, hay la necesidad de que hayan otras carreras que puedan cubrir toda la línea, toda la cadena de valor, es decir, unas carreras que estén ligadas a la producción, otros ligados a la transformación y otros ligados al mercado, a cómo se va a vender, cómo finalmente se va a lograr que eso llegue al mercado. Y eso necesita una unidad ejecutora, no pueden estar viniendo desde allá a gestionar aquí. Tiene que tener su plana docente, tiene que tener presupuesto, tiene que tener lo que la ley dice, que cada facultad debe tener autonomía económica, académica y administrativa. Y que esa la tiene que tener en la práctica. Porque ese es un término que se señala, pero en realidad la facultad de agronomía me decían que no podían ni vender una vaca de alpachaca. Efectivamente. Ahora, superando esos mecanismos, por eso se le pretende transferir, y el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido los criterios. Dice el Ministerio de Economía y Finanzas, si una organización maneja más de 10 millones, puede ser una unidad ejecutora. Y el titular del pliego, que es el rector en la fase de elaboración de presupuesto, lo solicita al MEF. Y el MEF se lo puede autorizar. Miren, estamos ante esa posibilidad. ¿Por qué no lo hicimos antes? No sé. Pero tampoco escucho en otros cómo vamos a hacer. Simplemente decir vamos a gastar, vamos a ejecutar, pero hay que ir al cómo, ¿no? Bueno, eso es lo fundamental. Ahora, normalmente cuando uno está en proceso electoral, los candidatos dirigen el discurso para el consumo de los electores, ¿no? En el caso de enfermería, obstetricia, bueno, usted ha manejado una propuesta de que ahí, más allá de cualquier cosa, son solo una facultad. Bueno, yo siempre he mencionado y lo ratifico, no tenemos nada contra las carreras de enfermería y obstetricia, ni contra la profesión, mi mayor respeto por ellos, pero en el asunto administrativo de cómo se organizan, nuestra opción es la Facultad de Ciencia de la Salud. Pero también vale la pena decir que el artículo 87 de la Ley Universitaria 30.220 le da atribuciones a la Asamblea Universitaria, que ya se ha elegido ahora, para poder hacer las modificaciones que correspondan en cuanto al estatuto. Entonces, si ahora se ha tomado alguna determinación, porque ya tuvo antecedentes de esa naturaleza, será esta nueva asamblea universitaria, en la cual hay 1/3 de estudiantes, hay 1/3 de docentes, más autoridades, la que finalmente decida qué hacer en este punto. Y no es tanto como que nosotros no queremos, no es responsabilidad de una persona. Y tampoco debemos aclarar los siguientes términos. Una persona dice, yo cuando llegue voy a hacer que modifique el estatuto. Falso. La asamblea universitaria con más de 60 miembros es la que decide o no. Bueno, por otro lado, el doctor Jorge Pastor, con quien hemos estado la semana pasada, decía que él era expresión del cambio y que la lista que usted encabeza del continuismo. ¿Qué respuesta le puede dar?
No, en realidad está equivocado. Nosotros, nuestro propio nombre es San Cristóbal por el Cambio. Más bien, él ha comenzado a tomar banderas nuestras para confundir un poco en el electorado. Yo diría que continuismo iría si es que nosotros hubiéramos ejercido el cargo de vicerrector o rector. Nosotros no hemos ejercido cargo de esa naturaleza y mire, yo he sido jefe de oficina de una determinada gestión. Él ha sido jefe de oficina de infraestructura de una determinada gestión, entonces estamos a la par. Yo creo que entonces, continuismo ¿de qué naturaleza? Él ha sido director de escuela tantos años y nosotros hemos sido director de escuela o decanos, entonces creo que no hay continuismo. Lo que aquí hay en realidad es un deseo de querer que nuestra alma mater, nuestra universidad, de ahí que San Cristóbal por el Cambio como colectivo, integrado por cristobalinos, el doctor Lurquín Zambrano, que va como candidato al vicerrectorado académico de la Facultad de Ciencias Agrarias, el doctor Hugo Gutiérrez Niversión, de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, que va de candidato al vicerrector de investigación, y quien les habla, Homero Ango Aguilar, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Somos cristobalinos egresados de esta universidad y conocemos la problemática universitaria. Por ahí se dicen, por ejemplo, que nosotros desconocemos la problemática universitaria. Oiga, yo he sido comensal 5 años. Acabo de recuperar mi carnet de comensal. Y acá no nos pueden venir a sorprender y ni decir cosas. Somos cristobalinos interesados por hacer que nuestra universidad sea una universidad distinta, sea una universidad diferente y responda a los retos actuales. Ahora, el comité electoral probablemente, y eso es lo que se ha señalado, fije como fecha el próximo 21 de julio. ¿Tiene usted confianza en el electorado que finalmente decidirá la suerte de la autoridad universitaria máxima? Sí, esperemos que en realidad la Universidad de Huamanga tenga una nueva posibilidad, una gran oportunidad, y no se conduzca a nuestra universidad nuevamente a la frustración, ¿no? Creemos que las personas que tienen un discurso muy fácil, un discurso demagógico, finalmente lo que van a hacer es conducir a la universidad un salto al vacío. Y eso creo que como cristobalino decimos que no debe pasar. La universidad es un espacio en el cual debemos hacer el esfuerzo de que nuestras propuestas sean consistentes, de que nuestras propuestas estén fundamentadas, y solo en esa medida pedir al electorado que no se dejen confundir en realidad. Se nos dice un conjunto de cosas como que nosotros estamos anulando y conculcando los derechos de los estudiantes, cosas más falsas. No ha ocurrido en ningún momento ni ocurrirá. Vamos a trabajar en realidad de manera seria. Lo que sí siempre hemos dicho es lo siguiente: lo que ofrecemos lo cumplimos, y en esa medida todos nuestros actos estarán orientados a materializar nuestras propuestas. Una de las principales propuestas, por ejemplo, es lograr que la universidad pueda tener un proceso de reingeniería seria de todas sus actividades, de cómo se realiza, de modo tal, mire, los procesos, lo que dice la administración moderna es lo siguiente: una organización es tan buena o mala como lo son sus procesos. Así es. Y resulta que nuestros procesos son obsoletos, son burocráticos, son lentos, entonces no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos tener otros resultados, ¿no? Efectivamente, vamos a llegar al mismo punto. Y el segundo lugar es lo siguiente: que no están informatizados, todo lo seguimos haciendo a mano. Eso tampoco puede continuar en la universidad. Y luego tiene que haber una red informática que finalmente nos lance pues al espacio global, de modo tal que la universidad se visibilice como organización, y en ese solo hecho central finalmente tiene impacto tanto en lo académico como en lo administrativo. En lo académico, por ejemplo, matrícula virtual, biblioteca virtual, Wi-Fi y todo eso. Cosas que se hacen en otras universidades. Efectivamente. Doctor Homero Ango, muchas gracias por haber venido al programa. Creo que los ciudadanos, la comunidad universitaria, tiene una información sobre sus propuestas y bueno, pues sobre todo el espíritu distinto que necesitamos ponerle a esta universidad, porque no podemos seguir siendo amigos. Sí, efectivamente, yo te quiero agradecer
y pedirles a los colegas docentes, a los jóvenes estudiantes, que apuesten por San Cristóbal por el cambio. En realidad es un cambio responsable, no es un cambio compulsivo, entendemos que es un proceso, pero son cambios necesarios para que la universidad encuentre un nuevo derrotero hacia la modernidad y cumpla con las funciones que están establecidas. Apuesten por el cambio. Bueno.